Entonces, buenas noches, bienvenidos a esta conferencia sobre la unidad 3 y sobre las fases 4 y 5. Recuerden que tienen que entregar 2 trabajos este mes y aquí les voy a compartir la agenda del curso, aquí está. Entonces, recuerden que estamos en las fases 4 y 5. La fase 4 es colaborativa, pero la fase 5 es individual. Y ambas fases 4 y 5 tienen fecha de entrega el 28 de noviembre. Entonces recuerden eso, hay que entregar 2 trabajos, uno colaborativo, uno individual. De la fase 4 vale 80 puntos sobre 500, el de la fase 5 vale 130 puntos sobre 500. Cada uno se entrega en un entorno de evaluación aparte y el de la fase 4 es colaborativo, tiene un punto colaborativo donde configuran MPLS y el de la fase 5 es todo independiente, también es configurar MPLS. Entonces, al final el problema práctico es el mismo, pero uno es individual y el otro es colaborativo. Entonces, recuerden, son 2 trabajos los que tienen que entregar este mes. La fase 4 termina el 28 de noviembre y la fase 5 también. La fase 5 se supone que está activa desde el 4 de octubre. Entonces, la idea es que ustedes hayan ido adelantando en paralelo con la fase 3, pero de todas formas la fecha de entrega es el 28 de noviembre para ambos, entonces tienen todavía 19 días para hacer las dos, fase 4 y fase 5. Como todas las actividades de este curso son unas consultas teóricas y un ejercicio, como casi todas las actividades, y un ejercicio práctico. En este caso es implementar MPLS. Lo pueden hacer en GNS3 si Packet Tracer no soporta MPLS, o lo pueden hacer en el laboratorio remoto. No sé si alguien ha intentado el laboratorio remoto, pero bueno, miremos la guía. Ahorita miramos. Ah, entonces estamos en la fase 4. No me la muestra acá. Este es fase 4, sí. Entonces, revisemos la guía de actividades de la fase 4. Aquí está. Vale. Entonces, la fase 4 es diseñar y simular una red MPLS. ah, Son 80 puntos sobre 500 y va del 1 de noviembre al 28 de noviembre. Entonces, la idea es que ustedes aquí diseñen una capa de transporte, em, simular una capa de transporte. En este caso, pues se usa la tecnología MPLS, que es una tecnología que tiene ya sus años, 20 años más o menos de la época de este paradigma de NGNs, ¿sí? Todo este modelo NGN, y pues es la tecnología que se utiliza para eh, transportar muchas tecnologías de capa 2 y de IP. O sea, utiliza la información de IP para poder unir diferentes tecnologías de capa 2 y además proveerles em, unas ventajas que ustedes tienen que leer por acá, proveerles sobre todo unos servicios que no incluye IP. Por lo menos en IP versión 4 se diseñaron algunas cosas, pero no se usan como tal en el protocolo. Entonces MPLS provee como esa capa de administración que no tiene IP versión 4 y pues permite hacer muchas cosas como túneles y calidad de servicio, que es lo que ustedes van a tener que hacer en la fase 6. Pero por ahora es solamente configurar MPLS. Entonces, esto tiene unas consultas.
La idea es que ustedes consulten qué es MPLS, ¿sí? Ah, eso que maneja unas tablas, entonces qué son esas tablas y cuál es el protocolo de etiquetas que maneja. Entonces, esto es una tecnología de conmutación de etiquetas para el soporte de múltiples protocolos y maneja unas tablas de enrutamiento, unas tablas de reenvío o de forwarding, unas tablas de etiquetas y unas tablas de reenvío basado en etiquetas. Y pues esta cosa se basa en etiquetas, ah, que puede ser más eficiente, digamos, que las búsquedas en IP. Eso, digamos, podría ahorrar un pequeño tiempo, porque igual las tablas de MPLS se basan en las tablas de enrutamiento del protocolo de capa 3 que ustedes hayan configurado, pero la búsqueda por etiquetas puede ser un poquito más rápida, sobre todo en equipos un poco más viejos. En la actualidad yo creo que la diferencia de impacto no debe ser mucha porque los procesadores son ahora muy poderosos. Em, entonces la idea es que revisen eso, esa información sobre MPLS y sobre los servicios y ventajas que tiene MPLS, ¿sí? Como este tipo de ingeniería de tráfico o calidad de servicio, que son cosas que no son fáciles de configurar en IP versión 4 y usualmente no se utilizan en IP versión 4. Ya en IP versión 6 hay más opciones que se pueden utilizar para esto. Y la otra consulta, estas son tres consultas individuales, es que identifiquen los mecanismos principales para la implementación de calidad de servicio en el plano de datos, o sea, cómo en una red se pueden configurar mecanismos de calidad de servicio. Entonces aquí hay unos de estos mecanismos. La idea es que ustedes resuman qué hacen esos mecanismos. ¿Sí? Cada uno de estos, qué significa Classification and Marking, qué significa Queuing and Scheduling, qué significa Weighted Fair, qué significa Priority. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Qué hacen esos mecanismos? En un resumen, digamos un párrafo cada uno y ya está. Y la parte colaborativa es que entonces en la red que ustedes estaban trabajando, agreguen otro router. Si la idea es que MPLS puede poner una etiqueta y luego quita la etiqueta, digamos cuando pasa por la red. Entonces, si ustedes tienen solo dos routers, no van a ver esas etiquetas. La idea es que haya tres routers, o sea, que haya dos saltos en la red. Tienen que pasar tres routers para que puedan ver las etiquetas. Entonces, la idea es que a la red que venían trabajando de las dos sedes, le agreguen otro router y configuren MPLS en esos routers. Entonces, digamos, ustedes ya tienen la red diseñada, ya tienen las direcciones de red, las direcciones IP, pueden configurar un protocolo de enrutamiento estático o dinámico y agregarle otro router en la mitad y configurar MPLS. ¿Sí? Y esa es la tarea. Am, configurar MPLS y identificar las tablas. ¿Sí? ¿Cuáles son las tablas que están aquí arriba en la consulta que ustedes hicieron? Entonces, ¿cuál es la tabla RIP de MPLS? ¿Cuál es la tabla FIP de MPLS? ¿Cuál es la tabla LIB? ¿Y cuál es la tabla LFIP de MPLS? Sí, entonces, ¿cuáles son esas tablas? Por lo menos, sí, las de etiquetas y de enrutamiento basado en etiquetas, o sea, LFIP, que es la que utiliza finalmente, y la tabla de etiquetado, tabla LIB. Vale, esa es la tarea de la fase 4. Esta se entrega en grupos. La idea es que hagan las consultas individuales y en el documento que entreguen por grupo, un solo documento por grupo, digan esta es la consulta individual de A, la consulta individual de B y la consulta individual de C y el punto colaborativo es este. ¿Vale? Esos son 80 puntos. Ah, la parte que pesa más es la parte de MPLS, la implementación de MPLS en la red. No tienen que entregar los archivos de simulación, pero sí deben entregar en el documento, deben mostrar la implementación de MPLS, qué configuraron y cómo está funcionando y cuáles son las etiquetas, las tablas
de etiquetas o las tablas de reenvío de etiquetas en la red, o al menos en un enrutador, pues, dentro de la red. Vale, entonces esa es la fase 4. Ya saben, tienen hasta el 28. Y les presento la fase 5. Esta es la fase 5. Entonces, la fase 5 está diseñada como el componente práctico del curso, pero es muy parecido a la fase 4. Entonces, este es independiente. Esta fase 5 la tienen que hacer de forma individual, no tiene foro. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener el foro de la fase 4, que ya está activo, donde pueden ya entregar avances y pueden discutir con sus compañeros cuál es la mejor solución o qué es MPLS o las dudas que tengan sobre la temática del curso. Ah, pero la fase 5 no tiene foro. Entonces, la fase 5 la tienen que hacer de forma independiente, pero me pueden preguntar a mí si necesitan alguna cosa. Yo estoy en el Skype casi todos los días, lo reviso. Se me pueden preguntar o por el correo electrónico. Eh, vale. Entonces, esta fase 5 tiene una actividad que tiene 5 puntos y esto vale 130 puntos sobre 500. ¿Sí? Entonces es un porcentaje muy alto del curso. Si ustedes no entregan esto, les puede quedar el curso en 3.7 y este curso se pasa con 3.5. Entonces, pues es mucho riesgo no entregar esta fase 5. Les recomiendo que la entreguen. Eh, entonces, lo mismo, esto se hace en unas consultas, son 3 consultas, una actividad que pueden desarrollar en GNS3 o en SmartLab. Ustedes debieron haber recibido un correo con las credenciales para entrar a SmartLab. Em, yo no he tenido tiempo de probarlas, pero deberían poder ustedes acceder también a ese laboratorio remoto, donde pueden ustedes configurar directamente los equipos y ver el funcionamiento y capturar pues, las imágenes de pantalla desde la consola para el informe. O pueden descargar GNS3, descargar las imágenes de los enrutadores y hacer la configuración directamente en sus equipos, en una emulación de la red. Ah, vale. En esta fase 5, entonces, las consultas son seleccionar 2 mecanismos de calidad de servicio y hacer un esquema de cómo funcionan esos mecanismos, esos 2 mecanismos, si los implementan en un nodo. ¿Sí? Um, sí, entonces, por ejemplo, si ustedes dicen, no, yo voy a utilizar Classification and Marking y este red, WRED, entonces, ¿cómo funcionan esos mecanismos? Y si yo los utilizo al mismo tiempo, cómo funcionaría el nodo, cómo marcaría los paquetes, cómo los descartaría o qué haría con los paquetes y cómo le ofrece pues esa calidad al tráfico usando un par de estos mecanismos, ¿vale? Entonces esos mecanismos se supone que en la fase 4 ya vieron cómo funcionan. Aquí es elegir 2 de esos y hacer un diagrama de un par de esos. Listo. Hay otra consulta. Momento, momento. El punto 3, que es cómo interactúan los mecanismos de calidad de servicio para implementar DiffServ entre nodos de un ISP. Sí, entonces DiffServ es un campo que se utiliza en IP, que es cómo marcar los paquetes para diferenciar qué tipo de servicio va dentro de los paquetes. Entonces, la idea es como que ustedes digan esos mecanismos de calidad de servicio, cómo modifican ese campo de IP para, para que los enrutadores sepan los paquetes que llegan, cómo están marcados, qué tipo de calidad de servicio deberían ofrecerles. Y hay otra consulta que es sobre redes ópticas o
redes WDM, y es como hacer un diagrama de bloques de la red y que tenga al menos estos elementos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está el láser? ¿Dónde están los receptores ópticos, amplificadores ópticos? La transmisión, dónde va la modulación y dónde va la fibra óptica. Y pues como un diagrama de bloques pequeño de una parte de una red óptica. ¿Sí? Entonces, esa es la otra consulta. Todas estas consultas, normalmente ustedes las encuentran en libros o en páginas web. La idea es que si ustedes toman imágenes de alguna de esas fuentes, las referencien siguiendo las normas APA, y lo mismo con el texto. ¿Sí? Entonces, si ustedes van a usar un texto em, de otro autor, hay formas de citar ese texto. Entonces, recuerden referenciar el texto y citarlo adecuadamente. Vale, los otros dos puntos entonces son crear una red que tenga al menos 7 nodos. Entonces, estos 7 nodos, aquí dice que incluyen nodos PIP, o sea, nodos del proveedor y en el límite del proveedor. Ya vemos eso qué significa. Y entonces, más o menos esta es la idea. Que tenga una red un poquito más compleja. Entonces, aquí hay dos nodos de cliente. Si este de aquí, el que dice CD router, es un nodo de cliente. Y el otro que dice CD router es otro nodo de cliente. O sea, son dos clientes que se están comunicando a través de una red de un proveedor. Entonces, todo esto que está con la nube es la red del proveedor, es la red del ISP. Esa red del ISP es donde se implementa MPLS. En los routers de los clientes no corre MPLS, corre en la red del ISP. Entonces, la idea es que ustedes implementen en estos routers que están aquí adentro. No tiene que ser esta topología exactamente, sino una topología de 7 routers, eh, que implementen en los routers que están dentro de la red del proveedor MPLS. Y finalmente, la idea es que ustedes hagan un video demostrando el trabajo desarrollado en los puntos anteriores. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes en un video corto de 10 minutos o menos cuenten qué hicieron en los 3 puntos anteriores, pero sí, en los 3 puntos, especialmente en el segundo, que es el de la red, pero debería alcanzarle los 10 minutos para los 3 puntos. Sí, vale. Y ese video, pues comparten el enlace en el trabajo, en el documento que van a entregar en la fase 5. Entonces recuerden que esta fase 5 tiene un espacio diferente en el entorno de evaluación. Y bueno, sí, casi todos los puntos valen 25 puntos de 150. Vale, entonces también hay que entregarla el 28 de noviembre, fases 4 y 5. Eh, listo. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Ingeniero, quiero confirmar, eh, el paso 4 es el que viene colaborativo, ¿verdad? La fase 4 tiene componente colaborativo y tiene un foro Ese es el también donde documento pueden, el de 80, el que vale 80, ¿verdad? El que sí, vale vale 80 80 puntos sobre es el que es 500. colaborativo y bueno, tiene las partes individuales y la grupal como lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Y el quinto es el del individual, el de los 130, el que acabo de explicar, ¿verdad? Y cada uno Sí, tiene señor. en el de entrega la respectiva casilla de entrega. Sí, señor, cada uno tiene Ah, un espacio aparte. Yo me reviso aquí, sí. Puedo compartirles una pestaña. Campus virtual, curso diseño. Ok. Sí, aquí estamos en el curso. Y
Si ustedes miran en el entorno de evaluación, aquí están, hay un espacio para fase 4 y hay un espacio para fase 5. Entonces, en la fase 4 entregan un trabajo por grupo y en la fase 5 entregan un trabajo individual. ¿Sí? Ahí tienen el espacio para hacer las entregas de la fase 5. Gracias, ingeniero. Vale. ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Ok. Entonces, un minuto. Vale, les voy a compartir una presentación de Cisco sobre MPLS. um, y les voy a contar un poco las ideas básicas de MPLS, um, y bueno, cómo se configura. Son dos comandos no más que necesitan en la red. Los routers de la red del proveedor solamente tienen que ingresar dos comandos y ya está. Um, entonces, esta presentación se las voy a compartir en el foro de noticias del curso. Recuerden que en las referencias de esta unidad 3 también hay unas buenas referencias sobre cómo funciona MPLS y sobre los mecanismos de calidad de servicio. Hay un libro que explica bien esos mecanismos y creo que hasta tiene diagramas que les pueden servir para la consulta. Entonces, denme un minuto aquí. Entonces, bueno, esta es una presentación sobre MPLS y qué es y para qué sirve y bueno, qué nos permite hacer MPLS. Ok, este es como el desarrollo de MPLS. Si ven, toma varios años, digamos, como estandarizar una tecnología. Normalmente estos temas empiezan a trabajar en grupos de ingenieros y de empresas que proponen nuevas tecnologías. Y son discusiones que duran 2, 3 años, un poquito más a veces, hasta que se estandariza una tecnología y se empieza a desplegar. Y luego de que se despliega, pues hay que esperar a que se adopte. Y eso depende mucho de los fabricantes. Entonces, si los fabricantes adoptan la tecnología, al final pues se establece ya como un estándar de Internet que sí se use. Este protocolo, como les decía, es de más o menos hace 20 años. Entonces, MPLS lo que permitía o lo que hacía era que eh, ofrecía unos mecanismos de encapsulamiento más eficientes para utilizar etiquetas para transportar los paquetes IP. Entonces, um, digamos, normalmente cada paquete IP se enruta como una entidad aparte. Si cada uno tiene un... Se toman decisiones por cada uno de los paquetes de forma independiente. Pero había como una propuesta de crear etiquetas, ¿sí? Etiquetas de flujo que permiten identificar, por ejemplo, todo un streaming de paquetes de forma de que se puedan enrutar mucho más fácil, más rápido. De hecho, IP versión 6 ya tiene esa etiqueta de flujo. Y entonces permite que, por ejemplo, si yo estoy viendo un video, no tenga que tratar cada paquete de forma independiente, sino que pueda decir todo este streaming, todos estos paquetes son del mismo video y van desde el mismo origen al mismo destino. Entonces simplemente conmute todos esos paquetes a donde tienen que ir y ya está. No tiene que pensar, no tiene que tomar una decisión en cada enrutador de cuál va a ser el siguiente salto, sino que toma esa decisión con el primer paquete y ya el resto de paquetes pasan más rápido. Al menos esa es como la teoría detrás de todo esto. Entonces, MPLS permitía
como enlazar diferentes tecnologías de capa 2, ¿sí? Como Ethernet o Frame Relay o ATM o el protocolo punto a punto, ah, y interfazarlos con la capa 3 de IP, pero además dando los otros servicios que les contaba, ¿sí? Como calidad de servicio, garantizar el porcentaje, digamos, de canal disponible para cada tipo de tráfico. ¿Sí? Además, también permite crear VPNs fácilmente, que también dan un poquito más de seguridad o pueden agregar una capa de seguridad y em, proveer calidad de servicio también. Entonces, MPLS es como una capa intermedia em, entre diferentes servicios que puede ofrecer esta tecnología y la infraestructura de red. Está como entre las capas 2 y 3. ah, y pues la idea es que agregue entre esas capas 2 y 3 algunos servicios que no existían en esa época, ¿sí? Cuando se integraron todas estas redes. Bueno, esta es las etiquetas, sí, este es el encabezado de MPLS. Entonces agrega etiquetas. Sí, aquí tenemos unas etiquetas de 20 bits, unos campos que se llaman XP y son los que ofrecen calidad de servicio o clase de servicio, aquí se llama. Pero esos son, digamos, los que se mapean contra DiffServ, que creo que es una consulta de la fase 6. Y, digamos, yo puedo tener varias etiquetas en un solo paquete. Entonces aquí hay un flag que me dice si hay más etiquetas o esta es la última etiqueta. Y un tiempo de vida, también tiene un tiempo de vida. Entonces lo que nos interesa principalmente ahora son las etiquetas, ¿sí? Estos primeros 20 bits. Ok. Entonces las etiquetas se agregan a la información de capa 2 en tecnologías eh, ya preexistentes como PPP o capa 2 de MAC o ATN MPLS. Se agrega la etiqueta o se cambia, en este caso, se cambia la información y esa etiqueta pues permite enrutar los paquetes, digamos, como en capa 2. Entonces es una decisión un poquito más rápida, ¿sí? Que toma son decisiones de conmutación y no de enrutamiento, aunque está basada en la información de la capa 3 de enrutamiento. Entonces aquí, digamos, si esta es una red de un ISP, tenemos unos routers que son de Edge, de límite del proveedor, y otros routers que son de core, ¿sí? Del núcleo de la red del proveedor. Entonces los routers que están en el límite, en el edge, son los que ponen los labels, son los que agregan los labels y también son los que los quitan, son los que remueven las etiquetas. Y los que están en el centro van a hacer una operación que se llama swapping, o sea, cambian las etiquetas. ¿Sí? La etiqueta trae la información eh, de para dónde va un paquete y hacia dónde lo tengo que mandar, hacia qué puerto lo tengo que conmutar. Entonces, esas etiquetas tienen un significado solamente local, no es como una dirección IP que yo puedo encontrar en cualquier lugar del mundo. En este caso, solamente tienen un significado local, solamente significan algo para ese router. Ese número solo significa algo para ese router. Entonces, ya vamos a ver esto cómo funciona. Bueno, yo debo tener pues un protocolo de enrutamiento operando y sobre eso voy a activar MPLS y por aquí hay una que es más fácil. um, Eso. Entonces, dame un momento, unos minuticos. Ya, ya vuelvo con
Vale, gracias por la espera. Entonces, les estaba diciendo que MPLS utiliza la información de la capa 3 de un protocolo de enrutamiento que ustedes hayan configurado o de las tablas de enrutamiento que tengan los equipos y toma esa información para crear las etiquetas. Entonces, digamos, aquí tenemos ya las tablas de enrutamiento y los enrutadores entonces pueden tomar decisiones de a dónde envían los paquetes con base en esas direcciones IP de destino. Sí, entonces aquí, digamos, esta es la dirección IP de destino. Entonces este enrutador revisa en la tabla, pues basado en el prefijo de la red y dice, bueno, lo envío por el puerto 1, la interfaz de salida 1. Entonces simplemente envía el paquete por ahí, luego el otro router tiene que tomar también una decisión, entonces revisa la tabla, dice que la salida es el puerto 0, entonces lo envía por ahí y luego este también dice que la salida es el puerto 0, entonces envía el paquete por ahí y ya llega a su destino. ¿Sí? Esta información pues la crean los protocolos de la capa de enrutamiento. Entonces, ellos se comunican a través de actualizaciones que tiene cada protocolo de enrutamiento. Pues si son protocolos de enrutamiento dinámico, si no lo configuré yo manualmente, entonces se tiene que comunicar y avisar cuáles redes son alcanzables a través de cuáles enrutadores. Entonces, si este router dice yo tengo esta red, le cuenta a los otros yo tengo esta red, este dice yo tengo esta red, y este va a decir yo tengo estas redes, estas otras de por acá. Y bueno, hay un montón de cosas en los protocolos de enrutamiento para evitar bucles, para evitar que los paquetes se pierdan o se queden dando vueltas o no lleguen a su destino, que son cosas pues que nos interesan. Pero en MPLS lo que vamos a hacer es tomar esa información de la capa 3 de los protocolos de enrutamiento y asignarles etiquetas. ¿Sí? Entonces, digamos, si este enrutador de acá, pues no tiene redes que promocionar, que decir, estas son mis redes, pero sabe que tiene otras redes por allí ah, a las que a las que puede llegar. Entonces, cuando se configura MPLS, se configura también un protocolo que se llama LDP, que le va a decir a los otros enrutadores, vea, estas redes, por ejemplo, este enrutador de aquí de la mitad, dice, yo conozco estas dos redes, 128.89 y 171.69, entonces le va a decir a este enrutador de aquí al uno, yo esas dos redes puedo accederlas, pero si usted va a mandar un paquete para la red 128.89 con máscara 16, mándela con la etiqueta 4. Y si lo va a mandar para esta otra red 171.69, mándela con la etiqueta 5. Entonces este router, el router 1, este router de acá, ya sabe que tiene unas etiquetas de salida que son 4 y 5, dependiendo si van para esta red o si van para esta otra red. Entonces esas etiquetas las decidió este router de la mitad. Dijo, para esta red de la 4 y para esta otra red es la etiqueta 5. Pero cada uno de estos otros enrutadores también dijeron, escogieron un número. Entonces, este router de acá dice, para esta red 128.89, mándeme los paquetes con la etiqueta 9. Si él espera que los que llegan con la etiqueta 9 van para esa red, entonces le dice a este router, a los paquetes que van para esa red, póngale la etiqueta 9. Y este otro router de aquí abajo dice a los paquetes que van para esta red 171.69, póngale la etiqueta 7. ¿Sí? Entonces, eso era lo que les decía ahorita, que las etiquetas tienen significado local. Este 4 y este 5 solamente significan algo en este enlace entre estos dos routers. Ya cuando el paquete cambia de esta interfase a esta otra interfase, ya esa etiqueta 4 no significa nada. Si ya aquí, si yo voy a enviar un paquete para acá, necesito que tenga la etiqueta 9 para que este router la entregue a su destino. Y si ustedes ven acá, como esta red ya es la red de destino, entonces ya no hay una etiqueta de salida. Ya simplemente se quita la etiqueta y se entrega el paquete normal.
sin etiquetas de MPLS. ¿Vale? Más o menos ese es el funcionamiento de la red. Aquí hay otra. Eso. Entonces aquí tenemos un ejemplo. em, a este router le llega un paquete para esta red 128.89.25.4. Él mira en la tabla de etiquetas y sabe que los paquetes que van para esa red deben llevar la etiqueta 4. Entonces le va a agregar esta información, le va a agregar ese encabezado de MPLS al paquete que viene acá, o la trama que viene acá. Y entonces ahora con la etiqueta 4, este router de acá simplemente dice, ah, listo, la etiqueta 4 sale por la interfase 0 con etiqueta 9. Entonces le cambia la etiqueta de 4 a 9 y la envía por la interfase 0. Y este otro router sabe que lo que llega con etiqueta 9 le quita la etiqueta y lo saca por la interfase 0. Entonces ya, digamos, no tienen que chequear las direcciones IP, sino que simplemente con las etiquetas ya saben qué decisiones toman. Entonces hacen una decisión de conmutación, que como les decía, pues era más rápida en su época, pero ahorita no debe haber diferencia pues en la velocidad de conmutación y de enrutamiento con los procesadores actuales. ¿Ok? Entonces, digamos, para que esto funcione, ustedes tienen que configurar, yo les dejo toda esta presentación en el foro de noticias. ¿Sí? Todo esto, digamos, se puede configurar usando MPLS. También, pues ahí, como ustedes vieron, una de las ventajas es ingeniería de tráfico. Entonces es como también elegir los caminos de los paquetes basados en múltiples criterios. ¿Sí? No solo, digamos, el número de saltos que utilizan algunos protocolos más viejos, sino también ancho de banda o costos si tengo que pasar por la red de otro operador que me cobra el uso de la red. Todo eso se puede configurar. Y, vale. Y finalmente para configurar MPLS, entonces ustedes deben entrar al router, entrar al modo de configuración global o configure terminal y pueden hacerlo, perdón, pueden hacerlo por interfase, o sea, elegir cada interfase y darle MPLS IP. Con eso activan MPLS en esa interfase del router y MPLS Label Protocol LDP. Con eso activan el protocolo LDP en esa interfase. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden hacer por cada interfase o lo pueden hacer global para todo el router. Si son los mismos dos comandos, MPLS IP y MPLS Label Protocol LDP. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer con, uh, con la red que venían trabajando en las fases anteriores, agregándole un router más y con la otra red de la fase 5 que son 7 routers. ¿Sí? Y ahí la idea es que ustedes revisen, um, revisen cuáles son las tablas que están manejando. ¿Sí? Entonces, son solamente esos dos comandos. um, Deben tener configurado un protocolo de enrutamiento previamente. Deben tener configurado pues todas las direcciones IP de todos los enrutadores, de todas las interfaces, de los equipos si van a agregar equipos y el protocolo de enrutamiento. Y luego de eso, de que ya tienen la red funcionando, pues agregan ese MPLS IP y MPLS igual protocolo LDP a cada uno de los routers que serían del proveedor, ¿sí? A los que sean de, como de la red del proveedor. Entonces, eso es, digamos, un poquito más complejo,
En la guía de, de la fase 5, ¿sí? Que es una red un poquito más grande, esta red. Pero es lo mismo, o sea, son los mismos dos comandos en los routers que serían de la red del proveedor. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señor, por parte mía no. Ingeniero, muy buenas noches. Buenas noches. Ingeniero, en la segunda parte donde hablaba de la ruta más fácil en el MPLS, más o menos tendríamos que ver con lo que es el OSPF o esa la crea uno mismo. Sí, yo les recomiendo que usen OSPF, que es como un protocolo fácil de configurar y también como de los más utilizados. Y pues, digamos, estamos hablando normalmente de redes locales, entonces OSPF es como el protocolo que se utiliza. Ya si estuviéramos hablando como entre ISPs, pues necesitaríamos hablar de BGP, pero aquí funciona con OSPF, les funciona bien lo que tienen que hacer para estas fases 4, 5 y 6. Entonces pueden configurar OSPF y sobre eso activar MPLS. Ah, ya, sí, ingeniero, es que en la segunda parte le entendí que esto crea o la ruta más fácil según el operador, según esto, si de pronto hay un cobro adicional en sí, pero esa ruta la crea uno mismo, la va creando uno mismo, más no es el OSPF, porque el OSPF lo que hace es buscar el camino más corto para poder enviar la información, ¿no? Según entiendo. Claro, pero OSPF también tiene opciones que se pueden configurar. Sí, OSPF normalmente se basa en el ancho de banda, pero se pueden configurar otros factores dentro del protocolo. Si uno mira el estándar, ahí tienen también otros factores que se pueden configurar. Entonces, eso es configurable también con los protocolos de enrutamiento, pero MPLS también lo permite hacer con las etiquetas. Entonces, si ustedes vieron que yo les conté que había la opción de apilar etiquetas. Sí, digamos, aquí se llama como stack. Entonces yo puedo am, poner una etiqueta encima de otra y esas etiquetas pueden llevar información. ¿Sí? Entonces, a la final, yo puedo poner todas las etiquetas que quiera de MPLS y sobre esas etiquetas puede tener diferente información sobre qué quiero hacer yo con ese paquete. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice una etiqueta para ingeniería de tráfico, otra etiqueta para el protocolo de distribución de etiquetas, otra etiqueta para la VPN. ¿Sí? Entonces, toda esta es información que se va agregando ah, en MPLS y que sirve para tomar decisiones. Entonces, todo eso, digamos, también se puede configurar em, aquí en esta tecnología. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Con respecto a las prácticas, la idea es que utilicen GNS3. Yo les recomiendo pues que descarguen el GNS3 de la página de GNS3 y ah, que le dediquen un buen espacio del computador porque eso consume un montón de recursos. Tienen que descargar las imágenes de los sistemas operativos de los enrutadores aparte. Entonces hay que buscar como los iOS de Cisco para los enrutadores que vayan a utilizar. Normalmente unos enrutadores sencillos como 2600 o algo así funcionan, pero pueden buscar otros enrutadores más complejos. Em, el tema es que GNS3 es un emulador de redes, entonces trata como de reproducir el comportamiento de los enrutadores cargando el sistema operativo de los enrutadores. Entonces eso hace que sea bastante pesado. Entonces si tienen una buena máquina,
les va a funcionar bien sin problemas. Si no, intenten con SmartLab. Ustedes debieron haber recibido un correo con las credenciales para acceder a SmartLab. Y si no lo han recibido, me cuentan para revisarlo. Porque pues es un laboratorio remoto que tiene la universidad en el que ustedes pueden agendar una hora o 2 horas, algo así, para trabajar con los enrutadores y pues resolver una topología, digamos, por ejemplo, de MPLS. Entonces entrar y configurar ahí el enrutador, los protocolos de enrutamiento, las direcciones IP y el MPLS y mirar su funcionamiento, digamos, de una red. Entonces ustedes se supone que recibieron un correo con esos credenciales y si no, pues me cuentan y solicitamos otra vez porque me habían dicho que ya les habían enviado la información. Vale, entonces eso es todo. Yo les estaría publicando en el foro de noticias esta presentación y una información que me pasaron para el tema de Smart Lab, que espero que les funcione. Y nada, pues yo estoy atento a lo que publiquen en los foros, al Skype, al correo electrónico, por si tienen alguna pregunta sobre esta fase 4 o la fase 5. Y Holman, ¿qué pregunta tiene? Qué pena, ingeniero. Hola, De señor. pronto, dentro de la GNS 13, los enrutadores que vienen, ¿todos nos sirven para etiquetar o hay alguno que de pronto no utilicemos para tenerlo en cuenta? Sí, no, esa tecnología, digamos, en GNS3 la soporta, porque eso viene en el sistema operativo y pues MPLS ya es una parte del sistema operativo de esos equipos. Solamente es en Packet Tracer que el simulador no tiene implementado MPLS, pero en GNS3 cualquier enrutador lo soporta. Ok, gracias, ingeniero. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, pues eso es todo lo que tenía para decirles. Recuerden entregar fase 4 y fase 5 a final de este mes. Cada uno tiene su espacio en el entorno de evaluación. Si tienen preguntas, las pueden preguntar en el grupo de Skype, las pueden preguntar en el foro o me las pueden preguntar a mí por Skype o por correo electrónico. Si necesitan ayuda con algo, con alguna configuración, con alguna consulta, también me pueden preguntar o pueden preguntar en el grupo. Y nada, eso es todo por ahora. Entonces, muchas gracias por su tiempo y espero que tengan una buena noche. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Vale, con gusto. Gracias, Gracias muy a amable. ustedes.